Bueno, seguimos con Santiago Cardoso, integrante del Seminario de Simbología Funeraria, quien nos va a presentar su trabajo. Santiago, te cedo la palabra, contanos de dónde sos, a qué te dedicas y por qué quisiste hacer el seminario. Bien, bien, aquí estoy. Soy estudiante de turismo actualmente, también soy personal de salud eh, y soy de Santiago del Estero. Mi trabajo está enfocado principalmente en un cementerio de Loreto porque mi objetivo es, a lo largo de mi formación y de mi carrera en la Tecnicatura en Turismo de aquí de Santiago del Estero, revalorizar principalmente los espacios abiertos para el turismo. Y aquí en Santiago eso no lo estamos viendo y es una necesidad. Entonces, cuando he visto las publicidades eh, y la difusión con respecto al seminario en simbología funeraria, digo, quizás sea una buena oportunidad porque el seminario me va a brindar herramientas y montones de conocimiento como contenido teórico para esto que estaba queriendo hacer. De ahí han surgido montones de preguntas a lo largo del tiempo, que era, por ejemplo, ¿por qué Santiago del Estero? ¿Por qué algunas partes del interior de Santiago del Estero no cuentan con características similares a los cementerios de otras provincias, como ser, por ejemplo, la de Chacarita o la de Recoleta? Más allá de que no hay personajes famosos a nivel nacional, tenemos muchos personajes que han aportado a la historia de nuestra cultura, estamos de nuestra política y de nuestros ámbitos sociales. Entonces, en base a todo eso, me ha llevado a decidir hacer el seminario, pero paralelo a eso también elegir la temática en este caso. Por favor, pásalo, Graciela. Mi trabajo está abocado principalmente al cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto y el mismo lo he elegido en base justamente a una serie de cuestiones. Estamos donde esa ciudad de Loreto cuenta con mucho historia, cultura, sí, y que aporta demasiado a Santiago del Estero. Entonces, digo, voy a trabajarlo quizás en un espacio más acotado, donde el universo que voy a estudiar justamente es un poquito más chico que un cementerio de la ciudad capital, y principalmente porque tiene también características propias de lo que es la cultura del interior, estamos, que no se ve habitualmente en los cementerios de capital. Como para ponerlos en contexto, más o menos si sepan qué es Loreto, dónde queda y todo eso, eh, Santiago del Estero es una de las provincias de la República Argentina y se divide en departamentos. Uno de los departamentos es Loreto y se ubica sobre la Ruta Nacional número 9, que es la ruta que conecta Buenos Aires con Jujuy, por ejemplo, y pasa justamente por Córdoba, por Salta. La ciudad de Loreto justamente tiene ese acceso que es la Ruta Nacional número 9. Nosotros desde Santiago Capital a Loreto tenemos unos 60 kilómetros y del centro de la ciudad a la necrópolis tenemos 2 kilómetros más y está en paralelo justamente a la Ruta Nacional 9, que es uno de los ingresos. Eh, Actualmente, dependiendo más que nada de todo lo que tiene que ver con la investigación que he hecho y el relevamiento que he hecho del mismo, de la necrópolis, a diferencia de todos mis compañeros que han expuesto, no presenta registros, por ejemplo, registros de cuándo han sido creados, cuándo han sido las modificaciones. Actualmente es todo un sistema burocrático para poder acceder a esa información, o aparte, o a lo que se puede llegar a conocer, porque no hay placas conmemorativas de aniversarios de la institución, etcétera. La misma está en dependencia de lo que tiene que ver con la Oficina de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad. Paralelo a todo esto, bueno, a medida que ha pasado el tiempo, ha sufrido distintas modificaciones, más o menos que es lo que he nombrado hace rato, si bien no está registrado, pero las características arquitectónicas nos pueden llegar a orientar más o menos en qué épocas. Entonces vemos ahí la característica de los ingresos que aparecen en las imágenes. Eh, Dos ingresos tiene el cementerio. Uno es el que puedes llegar a ver del lado izquierdo y el otro del lado derecho. El del lado derecho, que es un portón negro, es el ingreso antiguo o viejo del cementerio.
Tiene obviamente montones de características que si nos ponemos a analizar puede datar e informarnos un poco o contextualizarnos un poco de la época del mismo y esas cuestiones. Tiene más o menos una medida de 1,5 metros aproximado y bueno, justamente tiene este sistema de bisagras de quicio que se ve un montón en todo lo que tiene que ver con la herrería artesanal, por ejemplo. Tiene un diseño colonial también y tiene distintas figuras que eh, eh, da a reflexionar sobre la distinta simbología que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, primero podemos ver que se encuentra construido de un material de hierro forjado y pintado de color negro. Si vamos a los materiales en sí como un análisis, podemos llegar a decir que el hierro es uno de los materiales que perdura durante mucho tiempo y que tiene que ser sometido justamente al fuego para, bueno, que se pueda hacer maleable, etcétera. Lo que es pintado de negro, en base a las investigaciones, a la carrera que vengo formando y también a las bibliografías que vengo consultando, estamos lejos de tal vez representar algo, por ejemplo, esotérico o X, nos lleva más que nada a evocarnos a todo lo que tiene que ver con la cultura del NOA, porque muchas veces los colores aquí en el NOA eh, dan y expresan un significado. Si me pongo a analizar el color, podemos llegar a decir justamente que el negro tiene una relación más que nada simbológicamente con la tierra, con el suelo, con la sombra y la oscuridad. Pero también me da a pensar, o no, en algunos libros, por ejemplo, Indios Muertos y Negros Invisibles de Luis Grosso, habla también un poco de lo que tiene que ver con esto de el duelo profundo, la manera de expresar, por ejemplo, de expresar el sentimiento hacia los negros o esclavos de la época por los encomenderos, y es algo que ha quedado hoy muy adentrado en nuestra cultura, si lo puedo llegar a decir. Paralelo a todo eso, si nos ponemos a analizar también lo que tiene que ver con el portón, estamos del ingreso viejo, se lo puede ver que es simétrico, estamos que tiene líneas y que esas hornacinas justamente diseñan flores, rombos y corazones. Esta simetría más que nada y estas líneas evocan a todo lo que tiene que ver con una fluidez y un movimiento justamente del alma. Estamos en una trascendencia porque la mayoría de los barrotes del portón apuntan hacia arriba, entonces emanan esto o sea, simbolizan quizás esto de la trascendencia del cuerpo, de lo terrenal a lo místico, por ejemplo, el ascenso a los cielos que nos promete la Biblia. Pues la mayoría de los cuerpos o muertos que están ahí en el cementerio de Loreto, de los difuntos, estamos, pertenecen a una religión católica, entonces puedo llegar a relacionarlo con eso también. Después hay unos ornamentos de flores que más que nada evocan a todo lo que tiene que ver con la belleza, estamos de la vida de estos difuntos, a un renacer, una reencarnación, una resucitación también. Los rombos principalmente marcan todo lo que tiene que ver con una acogida del cuerpo, una protección, un resguardo, un lugar de contención de estos cuerpos orgánicos que están justamente en esta transmutación, si se puede decir. Y también los corazones entrelazados que forman, están hacia arriba y hacia abajo mirando, y bueno, más que nada evocan a que muchos de los difuntos tienen esta cuestión o familias, perdón, la devoción al corazón al Cristo, por ejemplo, al corazón de María, pero también evoca más que nada lo que tiene que ver con el amor y el afecto de lo que representan aquellos seres queridos hacia el difunto. No hay un autor de la obra realizada, estamos de este portón, por ejemplo. Y ahora, si me voy al lado izquierdo, que es el ingreso justamente por una de las calles principales, el ingreso viejo da por la ruta 9 justamente. Si nosotros viajamos de Córdoba, desde Buenos Aires al norte y pasamos por Loreto, lo vamos a ver. Si vamos por el lado izquierdo, que es el ingreso actual, es más que nada una fachada muy común de ver, por ejemplo, en la década de los 50 y 60, cuando se trataban de restaurar edificaciones. Si bien
con lo que había en esa época y en ese momento, han intentado simular más que nada los que son arcos y columnas romanas, que si bien no, a simple vista no es muy parecido, pero esa ha sido una de las ideas principales tal vez en el momento. Y bueno, nada, los colores no, actualmente no puedo llegar a decirle que tiene alguna significación, porque más que nada es hoy administrado por algunas oficinas de la municipalidad, como contaba. Pásalo, por favor, Graciela, para el otro lado. Ahí estamos. Con respecto a la organización del cementerio, comparto parte, perdón, del contenido que hablaban mis compañeras hace rato y compañeros, es que la mayoría tiene justamente planos y un mapeo del área. Este, si bien no tiene, pero es similar a muchos otros que contienen un pabellón, calles, tiene un área administrativa, un área religiosa con una capilla, tiene los panteones, mausoleos, monumentos, nichos, tumbas, pero además, en el centro del cementerio presenta esta imagen que me ha llamado mucho la atención, que digo, bueno, capaz que es necesario colocarlo también por el tipo de escultura que presenta y la simbología que hay detrás. Nosotros podemos llegar a ver justamente que tenemos un Cristo está de pie, esbelto, estamos sin muchos detalles, a diferencia de otras imágenes que nosotros estamos acostumbrados a ver, lo que me da a pensar que también es un poco artesanal. El mismo está con los brazos extendidos, abiertos, estamos y de pie. Si nosotros nos ponemos a analizar justamente qué simboliza cada una de estas posturas, podemos llegar a decir, bueno, que es el Cristo que nos recibe en el cielo, evocando más que nada que la mayoría de los difuntos que se encuentran en el cementerio son de la religión católica. Entonces es como un Cristo que nos bendice, que nos espera allá en el cielo prometido. Pasarlo, por favor. Bien, hablando un poquito de lo que son las costumbres populares, nosotros podemos ver que hay muchas cualidades que presentan los distintos cementerios del noroeste argentino. Obviamente Santiago del Estero no es ajeno porque pertenece a una de las porciones del noroeste argentino y compartimos algunas costumbres populares con Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Jujuy, por ejemplo. Una de las principales que puedo llegar a mencionar es esto del diseño de las cruces, de la alumbrada o de las flores de papel. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar de lo que es la alumbrada, si bien es un proceso, perdón, una celebración que se realiza únicamente aquí en Santiago del Estero y que tiene ese nombre. Hay situaciones similares que se realizan en otras partes, por ejemplo, Jujuy, estamos percibiendo, no tiene nombre y las ofrendas que se realizan son otras. En los apuntes que nos han pasado de la cátedra, por ejemplo, habla sobre religiosidad popular y hay una página donde, creo que es la página 60, habla principalmente esto sobre las costumbres populares y de la fiesta del Día de los Muertos, por ejemplo. Y aquí en Santiago del Estero nosotros celebramos la festividad del Día de los Muertos y de los santos haciendo la alumbrada, que consiste justamente en ir a los cementerios de día y de noche, a compartir con los difuntos ese espacio, brindar, comer, colocar música, tocar instrumentos, cantar, limpiar, compartir en familia todos juntos y principalmente rememorar toda la vivencia de estos difuntos. Entonces, a diferencia de otras regiones, por ejemplo, de Jujuy, ellos elaboran ofrendas de golosinas, de panes y cuestiones más. Con respecto a las flores, que bueno, ahí en la foto justamente se ven, son unas flores de plástico, pero antiguamente se solían hacer otros tipos de flores como las de papel y las de tela, que más que nada trabajaban a modo de ofrenda, y de eh, celebrar esto de la resurrección, de la vida después de la muerte, y lo dejaban mucho como ofrenda a sus seres queridos, principalmente en las cruces, en las tumbas. El material de la época, según lo que he estado viendo en algunas bibliografías, pero también en la que nos ha compartido Graciela, hablaba de que estos materiales son más que nada relacionados con todo lo que tiene que ver con el clima árido, los vientos fuertes que hay en el noroeste argentino. Entonces, al tener estas características, la ofrenda perduraba muchísimo más tiempo. Entonces, de ahí nace y surge esto de dejarle
las flores de determinados materiales a los muertos. Hoy la mayoría deja obviamente todo lo que tiene que ver con los plásticos. Por último, en este punto de las costumbres populares, viendo más que nada una bibliografía que vengo trabajando, que se llama Indios Muertos Negros Invisibles, que lo he mencionado hace rato, pero también justamente con investigaciones propias de algunos historiadores de aquí de Santiago del Estero, por ejemplo, hacen referencia, perdón, sobre algunas cruces que se ven en todo lo que tiene que ver con el noroeste argentino, que son las cruces de madera y de metal que más que nada están relacionados a las distintas órdenes y al terreno que cubrían las distintas órdenes católicas de la época. Eh, y las familias o bien estos creyentes que morían y bueno, de qué manera ellos honraban esta muerte, por ejemplo. Si nosotros nos ponemos a analizar las órdenes franciscanas, ellos más que nada utilizaban unas cruces de madera, estábamos de tamaño mediano o que no superaban el metro, principalmente para evocar a esto, a los mandamientos tal vez de San Francisco de Asís, donde se caracterizaba por la naturalidad, la humildad, la humanidad. Estábamos sobre esto de que somos polvo y al polvo iremos o en polvo nos convertiremos, que muchas frases evocan a eso. Estamos en que todo lo que la energía del mundo es circular más que nada. Estamos, por eso se utilizaban elementos biodegradables más que nada. Y si vamos a los que son las órdenes dominicas o las órdenes mercenarias, que son las que se encuentran aquí en Santiago del Estero, ellos utilizaban más que nada cruces de hierro, de hierro forjado, pero con características particulares. Una presentaba, por ejemplo, ornamentos, la otra no, una presentaba, por ejemplo, a modos de lanzas y cuestiones así con respecto a lo mencionado. Yo, a comparación de muchos de mis compañeros que vienen exponiendo, estamos con el tema tiempo. Digo, bueno, voy a poner cosas o imágenes acordes, principalmente el tiempo límite que tenemos. Entonces me he tratado de acotar a pocas imágenes y bien representativas. Entonces, de esa manera he diseñado el Power, pero cuando lo he elaborado el trabajo de maneras similares. Lo que me ha llevado a analizar, por ejemplo, son las cruces que, como contaba hace rato, la mayoría de los fallecidos que se encuentran en el cementerio pertenecen a una creencia cristiana, estamos, entonces se ven mucho estas cruces casi por todos lados. Similar a lo que ha contado, por ejemplo, o ha expuesto mi compañera del cementerio de Nono, tenemos muchas imágenes que acompañan las tumbas, los monumentos, los panteones, que ahora no los he agregado, pero los puedo llegar a mencionar, que pueden llegar a ser ángeles, arcángeles, vitrales de devociones como de vírgenes o de santos, que no, o del mismo Cristo, que no rememoran justamente o no tratan de simbolizar algo, expresar algo a través de los símbolos, perdón. Hornacinas, más que nada, que tienen que ver con medallones también, o bien tallados, mosaicismos con imágenes de Cristos e imágenes de María que acompañan todo el cementerio. Empezando con el análisis de las cruces, estamos para ser un poquito más breve. La cruz que podemos llegar a ver justamente es una cruz de hierro forjado, la que se encuentra en la izquierda, oxidada por el paso del tiempo. Si uno se puede ver el diseño, obviamente es un diseño colonial, lo que nos da a pensar que puede llegar a ser del siglo XIX, siglo XX principalmente. Tiene una placa en el centro que actualmente no se lo puede leer, estamos porque no se puede distinguir el grabado por el tiempo, la erosión y la exposición que ha tenido el mismo. Y si nos ponemos a ver a cada uno de los elementos, podemos a decir esto justamente de la cruz la cruz católica como una conducción. Estamos del alma hacia el cielo, que estamos una guía de dirección hacia, para que el alma tal vez no se pierda, como dicen algunos, perdón. Eh, Tiene una característica principalmente que son unas puntas lanceoladas, que muchas otras cruces también presentan, principalmente algunas de las órdenes religiosos, y que da a pensar esto sobre la protección del mal, tenemos también una protección espiritual, si se puede llegar a decir. Después, bueno, el material que me da a pensar más que nada en todo lo que tiene que ver con la perdurabilidad en el tiempo o a sinónimo más que nada de eternidad.
si se puede, si podemos llegar a mencionar algo más. Y algunos de los diseños ahí como espiralados sobre esto de que la dirección que debe seguir estamos sobre la eternidad misma, que no tiene un principio y no tiene un fin. La segunda cruz que vemos, por ejemplo, forma parte de un ornamento de una puerta. La edificación no presenta ninguna otra imagen de una cruz en ningún otro lado. Y esta cruz es de hierro, obviamente, y es una cruz estilizada, un poco más contemporánea a contrapostura de la que hemos visto anteriormente, pero también presenta que tienen unas espacios vacíos en el medio, simulando ser algunos caminos que llevan al centro. Estamos, y es más que nada esto, de una simbología de la cruz. Estamos con cuatro puntos cardinales y un centro que nos llevan a pensar sobre un mismo camino o un destino. Estamos que puede llegar a ser la muerte o esa tierra prometida. En este caso, le acompaña también un medallón con la imagen de un Cristo, seguramente en agonía en sus últimos tiempos estamos, que mm, nos rememora, estamos a pensar en esto. Estamos porque justamente está en el centro, que estos caminos y todos los caminos nos conducen justamente a Cristo, que Él se ha sacrificado por nosotros, estamos por nuestros pecados. Si vamos ya a lo que es un análisis del diseño, podemos llegar a decir que es Art Deco y que más o menos un poco más contemporáneo que el anterior, y podemos decir que puede ser de 1930, 1950 aproximadamente. Por último, la tercera cruz de la imagen, que es la de la derecha, la blanca, ornamentada con flores, eh, es similar a las anteriores, tiene unos diseños muy similares, de material también similar. La diferencia que presenta, a diferencia, bueno, con las demás, es justamente que está colocada sobre como una especie de altar. Estamos sobre un cuadrado que está parada esta cruz. Y nos da a pensar, estamos en una simbología, es que está más allá de, estamos más allá de la tierra. Y si nos ponemos a pensar con tal vez la figura a la que pertenece este monumento, es más que nada, nos da a pensar en poder, en estatus, en personalidad, en ser alguien destacado para la historia de Loreto en este caso, por ejemplo. Las flores, bueno, las flores obviamente son un ornamento que están ahí, estamos, son unas ofrendas principalmente por todos estos afectos, hay rosarios, cintas con promesas y demás cuestiones. Si nos ponemos, sí, me pongo a mencionar justamente a quién pertenecía esa puerta y de ese monumento, es principalmente de un curandero muy famoso de la región de Loreto y de Santiago del Estero. Entonces, he ahí toda este análisis que puedo llegar a dar. Pásalo, por favor, Graciela. Para ir completando más que nada en el análisis de las cruces, pongo a contrapostura estas dos. Primero vemos un par de cruz de madera. Estamos sobre un nicho que es muy común y habitual ver. Estamos en las partes donde son antiguas, las partes viejas, o justamente donde hay muchos entierros de personas con poco, eh, poco nivel económico, un nivel económico bajo, si lo podemos llegar a decir, o gente del campo, del interior. Entonces mucho se los relaciona con eso, con la humildad y la sencillez. Si me pongo a analizar más o menos lo que he dicho hace rato, es una cruz típica cristiana, de las que nosotros venimos analizando justamente, acompañado de guirnaldas y de ofrendas florales que están ahí. La característica es que, bueno, son cruces muy típicas del noroeste argentino y son de madera. Tienen una base que le dan un poquito de altura para más que nada marcar esto, la devoción o remarcar la fe y el cristianismo de los difuntos. Si nos ponemos a analizar lo que tiene que ver con el material, son de madera, lo que me da a pensar que son justamente sencillos, de material sencillo, humildes, estamos y que han sido sepultados de a dos o de varios cuerpos en la misma tumba, por esto, por esta cuestión del espacio que hay, de lo económico y de la unión propia que ellos tienen. Volvelo, Graciela, por favor.
Así termino de hablar de las cruces. Por último, hay dos características que sobresalen en las cruces esas de madera, que son el color. Una no tiene barniz y no tiene pintura, y sin embargo la otra sí presenta una coloración oscura o negra que evoca lo que he dicho hace rato. O bien puede ser un luto, estamos bien marcado, estamos un dolor de esta familia, o bien todo lo contrario. Puede llegar a ser esto de la simbología de la tierra, estamos que pues, de polvo somos y al polvo volveremos a ser. Estamos. Y por último, el análisis de la segunda cruz de la diapositiva es una cruz en follaje, estamos de material de hierro. Si nos podemos analizar arquitectónicamente, también es del Art Nouveau, Nouveau, perdón, bueno, soy medio malo para el francés, pero me evoca años de 1900 y 1930 y que más que nada la familia que tiene este monumento o este panteón ha tenido influencias justamente europeas para el diseño o la elección de tal. Si vamos a la simbología que presenta la cruz, es una cruz cristiana ancha, estamos, que abarca casi toda la puerta, pero que la acompaña justamente un follaje de una vegetación, lo que me da a pensar justamente que la persona ha muerto sin alcanzar la plenitud, porque son eh, plantas que están empezando, que están creciendo, que no se ven un tronco o un tallo más marcado, por ejemplo, y también lo acompañan muchas flores o rosas que muchas veces representan el amor trascendental o la belleza o la caridad que presentaba justamente este fallecido. También se ven una ausencia de las espinas, a lo largo de todos los tallos de las flores no, o de las rosas, no hay espinas, que es algo de lo que me ha llamado mucho la atención, lo cual refleja más que nada lo que es una pureza o que el fallecido era amoroso, virtuoso, y que era amable o que se dedicaba más que nada a lo social, a acompañar al necesitado, si se puede decir. Y otra de las características que tiene y diferencia a las demás cruces que he mostrado con anterioridad es el halo que lo acompaña en la parte de atrás, que representa lo eterno, lo divino. Pero si nos ponemos a analizar que puede también decir o reflejar de que es una cruz solar, donde representa la cruz, la tierra y el círculo, el sol. Si nos podemos a pensar de ese aspecto, también no podemos llegar a encontrar a eso. Pásalo, Graciela, por favor. Para ir finalizando, voy hablando más que nada del análisis arquitectónico funerario, por ejemplo, de los panteones que se encuentran en la foto. Y he puesto tres que son muy característicos y se encuentran en la parte vieja del cementerio de Loreto, que se ingresa justamente por ese portón de hierro que actualmente está clausurado, que más o menos lo he comentado. Es, por ejemplo, el primero que se encuentra a la izquierda, tiene la característica de que tiene una cruz incorporada a su estructura, que es macizo, y me da a pensar de que también responde a las necesidades de la época, de que se necesita un espacio donde sea seguro y donde sea funcional. Por ende, me da a sospechar que eh, tiene unas paredes gruesas, que tiene una base alta, por ejemplo, una buena redistribución del espacio, y simboliza esto de que es un espacio seguro para que el alma descanse en paz. Por ejemplo, también presenta esta elevación y esta sobrebase que simboliza o facilita tal vez esto de la trascendencia del espíritu, la mayor facilidad o el ayudar a que el alma suba al cielo. Lo que tiene que ver más que nada con la puerta que es de hierro forjado, son dos puertas que se abren, estamos de doble hoja, sería, perdón, es de color celeste. Si nosotros nos ponemos a relacionar el color, más que nada tiene que ver con elementos naturales como el agua. Nosotros aquí en Loreto tenemos una distancia aproximadamente de unos 10 a 15 kilómetros uno de los ríos principales de Santiago, que es el río Dulce. Pero la historia de Loreto también está relacionada con esto de la resiliencia de la población. ¿Por qué? Porque Loreto se ha levantado como una ciudad después de una inundación. Estamos después de eso se ha edificado Loreto, por ejemplo. Antes solo era un pueblo de paso, si se puede llegar a decir. Entonces, el color de la puerta me da relación
si nos ponemos a buscar la simbología de los colores, también esto de que tal vez el fallecido tiene una muerte por acciones naturales, estamos, por eso el color. Pero la puerta también tiene otras características, justamente de unos hierros de color, perdón, unos hierros u ornamentos que son lineales y que son curvos y que representan más que nada lo que tiene que ver con la resurrección, la elevación del cuerpo, como he nombrado hace rato, estamos, y unas pequeñas flores que tienen que ver con esto de la vida después de la muerte. Yendo al segundo panteón que se encuentra ahí, que es un alto amarillo, estamos, tiene en su remate una cruz, una característica fundamental en comparación de los otros y en comparación de muchos otros eh, edificaciones funerarias que hay en el cementerio. Es una edificación y está coronada, coronada por una cruz en su remate, en su techo, lo que marca, estamos, la fe cristiana, la fe de la familia o la devoción de los difuntos que se encuentran en tal lugar. Por las características, estamos, tiene una cripta que se puede llegar a ver ahí que está cerrada, lo que me da a pensar que puede llegar a ser fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Tiene una estructura tipo estilo ecléctico, con un poco de neoclásico y tradicional, de pilares expuestos y elevados, muy altos. Estamos con algunos capiteles que se pueden llegar a ver. Y una base que sobresale justamente a todos los demás. Esto es una edificación, cuando uno va a recorrerlo o a visitar el cementerio y pasa por esa parte, es muy imponente porque es grande, es alto, llama la atención, si bien hoy está como en la foto, un poco abandonado y desgastado, por eso se puede llegar a exponer los materiales con el que ha sido construido, eh, sigue siendo imponente. Esta base, estamos, aparte de dar lugar a la cripta, me da a suponer y a pensar de que eh, era una familia de estatus alto la que se encuentra en tal, que tenía un poder socioeconómico elevado a comparación de los pobladores de la región, estamos, o tenían una influencia política o contactos, entonces de ahí me lleva justamente a esto. También tiene una característica, como casi la mayoría, que presentan puertas Santi, altas. Sí, Santi, sí, necesito que vayamos cerrando, ¿sí? sí, Te sí, sí, invito a que con después este ya voy terminando. hagas la presentación mucho más amplia porque estamos ya más de media hora. Ah, bien, 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 bueno, ahí termino, ahí termino. Por último, hablo de entonces de lo que es el análisis de la última, del último panteón, que es justamente alto, elevado, similar a todos los demás, que tiene elevaciones, puertas elevadas y ventanas elevadas, lo que me lleva a pensar justamente que son una estructura funcional para el clima de la región, porque necesitamos aquí, aquí no llueve mucho y aquí hace mucho calor. Por ejemplo, antes de ayer he hecho 41 grados. Entonces, imagínense en aquella época donde no había aire ni ventiladores y otras cosas más, entonces respondía a esa función. La característica de este edificio es que en su remate tiene un niño que está abrazando una cruz, que si bien en la foto se lo puede llegar a ver demasiado chiquito, me da a pensar, estamos o a analizar mediante las placas que muchas veces acompañan o ornamentan estas clases de edificaciones, de que el fallecido justamente es un niño o el primero que ha fallecido es un niño. Y bueno, en su frente presenta una cruz lisa sin ningún otro tipo de detalle. Bien, pasalo, Graciela, que es la última diapositiva. Ahí está. Muchísimas gracias.